sobre reflexividad metodológica en ciencias sociales y humanidades. Este evento ha sido posible gracias al apoyo del Centro Universitario de Investigaciones Sociales y la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima. Estamos muy contentos de que estén aquí y pues es un honor para mí presentar al doctor David Robichaud, quien dictará la conferencia inaugural de este primer encuentro de reflexividad metodológica, a quien pues le damos la más cordial bienvenida, todos los que estamos aquí y de la Universidad de Colima. Bueno, pues mi nombre es Adriana Cruz, soy profesora investigadora del Centro Universitario de Investigaciones Sociales y pues es un honor para mí presentarles al doctor Robichaud, quien tiene una larga experiencia en el trabajo en la antropología, y pues voy a dar lectura a alguna nota biográfica sobre el trabajo que él ha realizado ya por muchos años. El doctor David Robichaud es actualmente profesor e investigador del posgrado en Antropología Social en la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México. Los principios de algo que se puede llamar tradición o usos y costumbres, es decir, la tradición a la que me refería al inicio de esta intervención. Algunos de sus aspectos y detalles no comprendía y no me parecían lógicos, pero por lo general aceptaba y adhería a lo que encontraba e hice míos estos principios. Un poco como lo que plantea Lévi-Strauss en su artículo sobre el concepto de estructura social. Se trata de la gramática y la sintaxis, es decir, de Long y no de Parot, para expresar la metáfora de otra manera. Pero Lévi-Strauss lo trataré un poco más adelante y también en relación con Pavel, pues a pesar de su poca afinidad con el estructuralista francés, su esquema nos permite entender la estructura profunda de algunos de los dichos de Pavel. Pero vemos cómo los factores mencionados se habían plasmado en un programa específico de formación de investigadores. Como estudiante, lo que conocí fue una serie de proyectos regionales asociados con los cursos, pues estos eran impartidos por investigadores que en su mayor parte, en la mayoría de los casos, estaban en proceso de realizar sus pesquisas para la tesis de doctorado. Se trataba de un programa flexible en donde los cursos los impartían profesores que investigaban temas relacionados con los de sus cursos. Así vemos que uno de los principios básicos era el indisoluble nexo entre investigación y docencia. Por otro lado, el papel clave de la investigación en la docencia también se manifestaba en la incorporación del trabajo de campo como parte integral del currículo. En el programa de licenciatura, el plan de estudios contemplaba 4 periodos de prácticas de campo de 6 semanas, el que después fue modificado para incluir 2 periodos de 6 semanas y luego un semestre en el que el estudiante haría la investigación para su tesis. En el plan de estudios con la maestría que yo cursé, debía cursar 2 prácticas de campo, también de 6 semanas, que tenían que ser o en diferentes regiones o con diferentes profesores para ampliar la perspectiva del estudiante. El compromiso con el mundo empírico era grande y poco se consideraba lo que hoy se ha llegado a llamar reflexividad, al menos no explícitamente. Aunque en los hechos estoy seguro que los que nos formamos en nuestra generación poníamos en tela de juicio algunos de los supuestos bajo los cuales trabajábamos. Pero lo principal era el traer conocimiento del campo, haciendo investigación basada en el modelo de ciencias naturales. Ingenuamente, muchos de mis colegas y yo mismo pensábamos que nuestros estudios de los campesinos, los obreros y los mineros producirían conocimientos que contribuirían a un mundo mejor, pues el entorno social se caracterizaba por la esperanza. La década de 1970 en México, a pesar de la devaluación de 1976, era caracterizada por el crecimiento.
Algunos albergaban esperanza por la política reformista, después llamada populista, de Luis Echeverría, mientras que otros fincaban sus esperanzas en el triunfo de la revolución. No se habían manifestado los vientos neoliberales, aunque aún se hablaba del desarrollo del país, en que el gobierno estaba muy involucrado, y muchos de los antropólogos pensamos que nuestras investigaciones serían clave para lograrlo. Es difícil atribuir el gran cambio que se obró en la antropología desde la década de 1980 a un solo factor. Es tentador pensar en la crisis económica desatada por la crisis petrolera de 1982 y el consecuente resquebrajamiento del modelo que dejó su secuela en los financiamientos para la investigación. Al mismo momento entraron en el escenario las obras de Clifford Geertz y otros autores que en su traducción influyeron en la disciplina, de modo que los antropólogos mexicanos comenzaran a hablar de cultura solo, sin referencia a la aculturación, que había sido uno de sus grandes conceptos. El terreno estaba ya preparado para estas nuevas ideas, ya que la antropología que había promovido Ángel Palermo en la Ibero y que se extendió a otras instituciones en cuya fundación participó, propició una ampliación de los temas de la disciplina en el país, que en sus orígenes se centraba en el descubrimiento del glorioso pasado de Mesoamérica a través de la arqueología y la desindianización de la población para convertirla en mexicanos modernos. Para algunos, las nuevas ideas del norte fueron renovadoras y representaron una nueva ruptura en la antropología mexicana que la pondría en el camino a la globalización. Es curioso que esto suceda justo en el momento del desmoronamiento del modelo revolucionario nacionalista, que como todos sabemos sería reemplazado por el modelo neoliberal. Y ya que señalo este paralelismo, es conveniente destacar otros procesos también del contexto mayor que tuvieron su impacto en la antropología, y estos procesos no son solo nacionales. El 20 de enero de 1981, Ronald Reagan asumió la presidencia de Estados Unidos después de una campaña en la que prometía quitar el gobierno de encima del ciudadano. A pesar de que el gasto gubernamental y el déficit crecieron como nunca, el gobierno pagó un rescate de la banca de ahorro que luego pasó la factura al pueblo. Estos eslogans políticos resultaron muy populares. El ámbito anti-intelectual siempre presente en ese país, aunado con el retiro del gobierno de muchos espacios donde había tenido un papel importante, se tradujo en la desinversión en la investigación en las ciencias sociales. Si ya no era la tarea del gobierno de promover el desarrollo, como por ejemplo había hecho en el sur de Estados Unidos durante la década de 1930, tampoco había razón para financiar la investigación social que pudiera apoyar proyectos de desarrollo. La ideología neoliberal estadounidense también tuvo su impacto en América Latina, aún antes de Reagan, como el caso de Chile, pero con el gobierno de Reagan fue aún mayor. Sin tantos fondos como antes de realizar investigaciones en el extranjero, la antropología y la investigación social en Estados Unidos tuvieron que adaptarse y reinventarse. En mi opinión, una de las víctimas de este proceso fue el dato empírico, puesto que se redujeron enormemente los financiamientos gubernamentales para la investigación de campo. Como ya no tenía como interlocutor organismos del gobierno, ya no tenía que presentar datos duros. Esto dio pie a un tipo de antropología como la que propugnaban gente como David Schneider y Clifford Geertz, que seguían el programa de Dr. Parsons al descontextualizar cultura definida por ellos como la red de significados. Ahora, así se volvió la antropología norteamericana a una de sus causas originales, el idealismo alemán, con todo lo que esto implica. Schneider, a diferencia de Geertz, es casi desconocido en México, porque su obra más conocida, que versa sobre el parentesco entre los norteamericanos, nunca fue traducida. Pero los interesados en esta tendencia pueden referirse al libro de Alan Cooper, Cultura, la versión de los antropólogos, donde este autor sudafricano hace alusión en tono algo burlesco al título de Schneider, que se podría traducir como el parentesco norteamericano, una versión cultural.
El planteamiento principal del libro de Schneider es que se puede estudiar cultura, definida como los significados del grupo estudiado, sin referente alguno a lo que hace la gente, como es su economía o cómo se organizan sus grupos. Para escribir ese libro, de 119 páginas, recogió entrevistas con más de 100 informantes, unas 6.000 cuartillas de transcripciones, y que la introducción afirma que no las consultó. Menciona en la misma introducción que él se considera como informante calificado para la obra por formar parte de la cultura que estudia. Años después, en una conversación con Richard Handler, afirmó que las entrevistas no servían de nada, porque el entrevistador puede siempre manipular al entrevistado a decir lo que quiere. Cabe también destacar que en un momento de su investigación asistió a eventos que reúnen a las familias, como lo son bautizos, bodas e entierros. Sin embargo, uno de los hallazgos principales del trabajo fue que el coito es el símbolo del parentesco para los norteamericanos, pero que no nos coja su planteamiento de sorpresa. No se trata del coito, se trata del coito simbólico. Vale la pena resaltar ahora que hace más de medio siglo, sin tener que entrevistar a más de 100 informantes, sin producir 6.000 cuartillas de transcripciones, Octavio Paz pudo decir muchas cosas sobre los mexicanos y sus madres, que también es el parentesco, ¿verdad? Sin embargo, el Premio Nobel de la Literatura nunca pretendió que sus planteamientos fueran el producto de una investigación con datos empíricos. Por ello, no descarta las propuestas de Paz. Solo señala que antropología no es lo mismo que literatura, como algunos han pretendido. Disculpa. Bueno, ahora bien, todo el ejercicio de Schneider, junto con sus hallazgos, que quizás los poco caritativos califiquen de onanismo mental, se desprende de una postura que limita la antropología al estilo de la cultura, definida de manera muy agotada. No toma en cuenta el hecho de que al irse al campo, el antropólogo se hace observación participante al estilo de Malinowski, queda inmerso en una red de relaciones sociales y observa cosas que no fácilmente se pueden equiparar metafóricamente como lo hace Goetz, como la lectura de un texto. El antropólogo en el campo de religión, economía, parentesco y muchas otras cosas, y tiene que verlos bastante tiempo si pretende entender lo que significan. Hacer etnografía es más que escribir, y como dijo David Howes, reducir a la cultura a un texto que será leída e interpretado por el antropólogo, en lugar de eliminar el etnocentrismo, lo propaga. Desde luego, la antropología de mi época, que había sido forjada bajo la premisa de que los conocimientos de campo debían servir para mejorar la sociedad, en muchas ocasiones limitaban a estudiar un problema concreto, sin echar una red amplia que recogiera aspectos de diversa índole de la vida del grupo estudiado, pero al menos se fijaba en cosas concretas, relaciones económicas y relaciones sociales, por ejemplo. No se preocupaba tanto por la cultura aislada del resto, pues veíamos la acción en vida diaria, aunque si entendemos cultura, como muchos antropólogos la entendieron, como valores, sí, estos estudios captaron la cultura a través de la indagación en las relaciones sociales y económicas, buscando datos empíricos en la interacción prolongada con la gente estudiada y no a través de lo que llamo un asomismo metodológico. Por mi parte, mi interés en el cambio operado por la transformación de una economía basada en la agricultura y la producción de carbón vegetal en una comunidad de origen indígena en Tlaxcala me condujo a formar mi propia estadística, realizar una comparación en el tiempo. Esto, a su vez, me llevó al mundo de los valores, no los valores explicitados por las personas, sino lo que se encarna en sus prácticas.
Así pude determinar que al menos uno de los aspectos de lo que podría llamarse cultura, las formas estructurales de la familia residencial y la transmisión intergeneracional de la propiedad, había permanecido a pesar de los grandes cambios económicos dados por la inclusión masiva del trabajo asalariado. Posteriormente, a través de una comparación de materiales bibliográficos, pude descubrir que la misma forma estructural de familia residencial y los mismos principios subyacentes se encontraban en prácticamente toda el área que los antropólogos tradicionalmente denominaron Mesoamérica. Debo decir que durante mi investigación para la tesis de maestría, en la que hice el primer esbozo de lo que a partir de la investigación para la tesis doctoral ella planteará, lo que ahora llamo el sistema familiar mesoamericano, me preocupaba el hecho de que mi formación pareciera demasiado economicista. Me había interesado en lo que vagamente se estructura, algo que la teoría mexicana nadie veía en aquel entonces. Me llamaban la atención las ideas de Lévi-Strauss, en parte porque pensaba que quizás sus planteamientos podían hacer llenadas a la luna, y en parte por mis propios orígenes étnicos. Un día, ingenuamente, pregunté a François Martin, que fue mi profesor de antropología económica, que ahora es un investigador de ciencias en México y que recientemente había llegado de Francia, si no podía dar un curso sobre Lévi-Strauss. Me insinuó que eso no sería del agrado de Paler. Poco después, al terminar una clase y partida por Paler, un alumno se dirigió al maestro y delante de todos dijo: «Maestro, he revisado todos los guiones de cursos de la maestría, en ninguno aparece obra alguna de Lévi-Strauss». Apuntando su dedo índice hacia la mesa, quizás tocando, me respondió sin titubeos: «Eso es ideología, y si comienzas por ahí vas a acabar como los curas». Tardaron años, más bien décadas, hasta que comprendí los niveles que significaban sus palabras, y de ahí se produjo un aprendizaje a través de la experiencia y la reflexión sobre ella. En varias otras ocasiones había escuchado a Paler decir que había que leer tanto a Marx como a Max Weber, porque no estaba resuelta la relación existente entre infraestructura y superestructura e ideología. Por otro lado, también en otras ocasiones había escuchado cómo Paler expresaba su admiración por el empirismo anglosajón y su desconfianza de la epistemología de la filosofía francesa, que ya en la década de 1970 seducía a algunos antropólogos mexicanos. Además, como señalé antes, todo el programa de antropología se basaba en la importancia del trabajo empírico. Las palabras de Paler seguramente reflejaron su propia experiencia con los sacerdotes, desde su formación en un colegio de jesuitas hasta su colaboración con miembros de la Compañía de Jesús como docente de la Universidad Iberoamericana. Pero sus palabras no deben interpretarse como un rechazo de todo de los curas, porque no hay que olvidar que la misma Universidad Iberoamericana le encargó la tarea de refundar antropología y le dio bastante libertad a ese proyecto. También en otros momentos escuché a Paler expresar su admiración por ciertos colegas jesuitas y de manera más general una simpatía por su proyecto global y la necesidad de orden proporcionado por el catolicismo en contraste con la proliferación de sectas propiciada por la Reforma Protestante. Cuando colocó a las ideas de Lévi-Strauss en el mismo saco donde colocaba a los curas, no se trataba pues de un anticlericalismo sin matices. Llegué a entender también por mi propia experiencia de colaborar desde 1977 en una institución a cargo del orden religioso que se refería a un tipo de enfoque que se limitaba a estudiar lo que, según el autor de que se trata, se ha llamado ideología, superestructura, valores, culturas, maneras, significados y otros, olvidando que todo lo anterior se da en contextos muy específicos caracterizados por sus particulares relaciones sociales, estructura económica e historia. La cultura es un tema para estudiar, pero abordarla sin considerar el contexto formado por lo social, lo económico y la historia concreta es una vía destinada al fracaso en el conocimiento. Es la vía que reprochó Paler con su metáfora.
Es una vía que llegué a calificar, también por mi experiencia en la Iberoamericana, de idealismo aberrante, que significa que lo que importa es mi idea y vale madre la realidad. Es una posición de desconexión con la realidad que conlleva un desprecio implícito e explícito del trabajo empírico y la investigación. No obstante lo anterior, y para volver de Vistros, me fue utilísimo su concepto de estructura social en mi propia investigación. El estructuralista francés, inspirado de la lingüística, pero no en la fonética, sino en la gramática, la sintaxis, explica que la estructura social no es meramente el cúmulo de relaciones sociales, sino los principios que en ellas subyace, una especie de gramática y sintaxis, es decir, la estructura profunda, la norma que hace entendible la palabra. Sin volverme de Vistrosiano, esta idea, que me parece una definición de cultura, me permitió en mi propio trabajo dar orden de lo que inicialmente parecía un caos de datos sobre residencia postmarital y herencia de la vivienda y la tierra, y me permitió elaborar el modelo del sistema familiar mesoamericano. Pero al recurrir a la idea de Vistros, me basé en datos sobre prácticas, pues también siguiendo al estructuralista francés, me di cuenta que el discurso suele servir de pantalla que oculta la verdadera estructura. En ese sentido, el tipo de estructura que llegué a encontrar no es el del estructuralismo de Lévi-Strauss, sino se parece más a la noción de institución manejada por el funcionalismo británico. Espero que ahora va quedando claro que el propósito de mi intervención es de destacar la importancia de lo empírico en la investigación. Es así, al menos en la visión que tengo de mi disciplina, visión que reconozco que no es compartida por todos sus practicantes. También me doy cuenta que he cumplido solo de manera insuficiente con la promesa del título, de revelar la integridad, pues veo que he cargado mucho hacia el lado de mis aprendizajes. Una anécdota quizás sirva para cubrir el déficit y para recalcar la importancia del trabajo empírico. En mi primera práctica de campo, que bajo la dirección de Hugo Notini, realicé en 1974 en un pueblo de habla náhuatl en la región de la Valle, Tlaxcala. Un domingo de junio, el maestro y su esposa nos fueron dejando a mí y a mis compañeros en una caravana en distintos pueblos con familias con las cuales ya estaban arreglado el hospedaje. Mi sensación era como la que debió haber sentido Malinowski cuando lo dejó el barco en la playa de una de las islas Troya con su equipo para realizar su estadía. Equipado con un guión etnográfico con múltiples rubros para averiguar, a veces las conversaciones no fluían tan bien como yo quería, y la incomodidad de mis anfitriones me incomodaba a mí. Para romper el hielo, a unos cuantos días en la casa de mi anfitrión, don Odilon, sentados delante del fogón de las tres piernas, en su cocina con piso de tierra apisonada, le pregunté los nombres de sus perros. ¿Cómo se llama este? Se llama Negrito, le contestó con respecto al primero. ¿Y este cómo se llama? Le pregunté con respecto a otro. Se llama Sargento, me dijo. ¿Y ese cómo se llama? Se llama Ingeniero, me dijo. ¿Cómo? Le dije. ¿El perro se llama Ingeniero? ¿Por qué? Me contestó de manera contundente. Porque es rete pendejo. Al avanzar mi trabajo de campo y al enfocar en 1976 mi atención en el papel de los organismos gubernamentales en el pueblo, me fui dando cuenta de las situaciones en que los habitantes tuvieron contacto con los ingenieros. En la época del presidente Echeverría, llegaban representantes del gobierno federal, de los cuales la mayoría tenían que ver con proyectos de desarrollo rural. Algunos eran ingenieros, por lo que los habitantes del pueblo los ubicó en esta categoría. Había, por ejemplo, el proyecto de caminos de mano de obra, mediante el cual se les pagaba a hombres y mujeres el sueldo mínimo, que además alcanzaba para vivir, porque un kilo de carne costaba 16 pesos y el sueldo mínimo eran 25 pesos al día. Y las tortillas costaban $2.20 el kilo.
Bueno, hacían trabajos manuales que hicieron transitables caminos de terracería en la región. La entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos organizaba cuadrillas de hombres que trabajaban temporalmente durante varios años en la construcción de obras de protección de suelos que acabaron con los problemas de erosión de la montaña de la Malinche. Uno de los proyectos que un ingeniero presentó a los ejidatarios del pueblo fue el de la colectivización del ejido. La propuesta consistía en arrancar los magueyes que dividían las parcelas de 3/4 hectárea que se ubicaban a los 2.900 metros sobre el nivel del mar, un declive bastante pronunciado de las faldas de la Malinche. Trabajarían colectivamente los campesinos en un gran terreno y un tractor que se compraría con un préstamo del gobierno. Con la sabiduría milenaria campesina, con el trasfondo en que se recibían proyectos de ese tipo, el conocimiento de los problemas de erosión y el papel que los magueyes desempeñaban para impedirla, así como los problemas bien conocidos de los esfuerzos cooperativos problemáticos, permitieron a los habitantes del pueblo reconocer lo descabellado de un proyecto de este tipo. Finalmente entendí por qué el perro de Don Iván se llamaba ingeniero. Más de 10 años después, al ser invitado para hablar sobre mis experiencias como antropólogo y como estudioso de la herencia de la tierra entre los pueblos de origen indígena, fui invitado a participar en un foro consultivo organizado en la ciudad de Puebla por la Secretaría de Reforma Agraria. Como el caso del descubrimiento del origen del nombre del perro de Don Limón, fue varios años después que entendí que el foro tenía que, como propósito, preparar el sector para la privatización del ejido que se implementó en el sexenio del presidente Salinas. Pensando en mis aprendizajes sobre el sistema de herencia consuetudinario que consistía en el reparto igualitario de las tierras entre los hijos varones y sobre el cual ya había encontrado evidencia que era pan mesoamericano, destaqué en mi intervención cómo la ley ejidal entonces en vigor contravenía a la costumbre al obligar al ejidatario a alegar de manera indivisa la parcela ejidal a un solo sucesor. El punto que quería destacar era cómo se pueden tomar decisiones aparentemente racionales, como la que se había plasmado en la ley ejidal por los planteamientos de biólogos de la reforma agraria como Andrés Molina Enríquez, que sin conocer una costumbre muy arraigada de igualdad masculina de la herencia, propugnaban la indivisibilidad de la parcela por un miedo al excesivo fraccionamiento. Se me ocurrió la anécdota que les acabo de contar sobre el nombre del perro de Don Odilon, además de que mi aprendizaje sobre origen sería un recurso ideal para destacar la importancia del trabajo de campo etnográfico. Ante un público de unas 200 personas, la mayoría de las cuales eran hombres y funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria, la reacción fue muy diferente de la que se acaba de producir aquí. Al contar la anécdota hubo un silencio total. Mi falta de sensibilidad no me había permitido captar que muchos de los presentes eran ingenieros privados. Pero quizás también lo era en el sentido de Don Odilon. Como vemos aquí, el paso de la ingenuidad al aprendizaje no siempre es lineal. Mi ingenuidad continuaba, pues pensaba que los ingenieros serían capaces de reírse de sí mismos y de captar el mensaje que yo quería transmitir. Pero hay todavía más sobre mi ingenuidad. Años después, y de contar esta anécdota una vez más, como suelo hacer a mis nuevos estudiantes, caí en la cuenta de que Don Odilon seguramente me incluía a mí en su categoría de ingenieros. Les invito a participar. De modo que cuando en el campo alguien me traje de ingeniero, rápidamente corrijo, aunque el ejercicio parece inútil. Bueno, ahora bien, en un evento sobre reflexividad, quizás algunos se están preguntando qué tiene que ver todo eso con el tema.
Yo diría que la reflexividad fue un tema que en mi preparación nunca vimos ni pensamos. Como mencioné antes, me formé en la tradición en que se postulaba la utilidad de las ciencias sociales para contribuir al conocimiento que sirviera a mejorar la sociedad que vivimos. Años después, como he relatado aquí, me di cuenta de que ciertas cosas de manera explícita, pero implícitamente, hacía reflexiones sobre mi papel en una comunidad que hoy se calificaría de extrema pobreza y cómo reaccionaba la gente que me tildaba de blanco o rico o que en los primeros días en el campo los niños me perseguían y gritaban en una cantaleta sin cesar, gringo, 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 así durante todo el día. Al tratar el tema de reflexividad, no puedo dejar de pensar en la obra de la antropóloga argentina Rosana Luber, la etnografía, método, campo y reflexividad. A través de sus capítulos nos damos cuenta del hecho de que la autora es una investigadora de campo, hecha y derecha. Para ella la reflexividad es la capacidad del investigador de percibir cómo los demás lo están percibiendo y cómo esta percepción puede o va a incidir seguramente sobre la forma en que va a reportar la realidad. Su obra revela un gran compromiso con los datos empíricos, además de su compromiso con el conocimiento de la realidad social. Me considero realmente afortunado haber llegado a la Universidad Iberoamericana. Pero bueno, mi pregunta va hacia lo siguiente que me dejó inquieta, porque es muy interesante que nos demos cuenta cómo el ser de la vida cotidiana, el sujeto, a través de su lenguaje, no el académico, a través de su lenguaje también se permite construir categorías, ¿sí? Categorías a partir de un contexto que le está dando esa información para que él pueda clasificar a los ingenieros como pendejos, ¿sí? Y eso es muy importante porque aunque sea una cuestión anecdótica, es lo que sucede en el oficio de estar haciendo etnografía también, ¿no? Creemos que los académicos somos los únicos que tenemos la información para llegar a construir esa categoría, porque pues tenemos un lenguaje para nombrar la realidad, pero también el otro está nombrando la realidad y nos está clasificando, como bien dijiste. Lo que a mí me preocupa aquí, quiero saber tu opinión, es que pues hay una invitación como que no estudien ingeniería. Ingeniería yo pienso que en ese contexto, en el contexto en el contexto dices tú, bueno, y los invito a que no estudien ingeniería para que nunca los clasifiquen como el señor, no me acuerdo el nombre, clasificó a los ingenieros. Pero ¿qué opinas tú acerca de, yo soy partidaria de que tenemos que ser ingenieros sociales, en cuanto que somos constructores de sentidos del mundo y de vida, ¿sí? En cuanto que somos capaces de organizar acciones y entender procesos de comunicación, ¿sí? Y entonces yo apuesto mucho a la ingeniería social, a que tenemos que ser ingenieros sociales. Quizás hable desde mi formación, que es comunicación, estudié, luego sociología, luego en ciencias sociales. Pero a mí me gustaría saber tu opinión respecto a eso, para no irnos o no irme, me asumo, con esa idea de que estudiar ingeniería es malo. Yo pienso que es muy bueno estudiar ingeniería, de hecho casi creo que todos deberíamos ser ingenieros en nuestra profesión. En ese sentido, sí me gustaría que retroalimentaras eso. Eso sí, lo que seamos, yo creo que no dejemos o no a dar pie a que nos clasifiquen como clasificó el señor al ingeniero, ¿no? A los ingenieros. Esa es mi participación para saber tu retroalimentación.
no me refería cuando dije no estudiar la ingeniería a los sistemas formales. O sea que la idea era de no caer en la ingenuidad y de pensar, perder mucho tiempo para mí, creo que yo me lideraba poniendo la etiqueta a los ingenieros, ¿no? Yo me sentía de alguna forma como superior, que yo soy el antropólogo, que yo conozco, que yo me di cuenta. Sí, ahora sí. Mi actitud era una actitud de superioridad, ¿no? Y no sé si con la vejez quizás en unos casos uno se vuelve más humilde o simplemente, ya finalmente me di cuenta, porque era bastante ingeniero, ¿no? Entonces, pero no me refería a que no estudie ingeniería, admiro la ingeniería, pero estaba yo hablando como mencionaba las categorías, como ellos sabían construir una categoría, tenían como tipo una imagen en uno muy claro, y me dejó la primera vez la última vez cuando me dio el nombre de su perro, que entendía y luego entendí pues el porqué. Ahora, en cuanto a ingeniería social, eso es un asunto como muy complicado porque ¿para quién vamos a trabajar y qué quieren, no? ¿Qué quieren de nosotros? Yo creo que todos los sistemas políticos tienen problemas y piden a investigadores. Yo tengo colegas en Cuba y admiro, un grupo con quien yo tenía contacto que trabajaba sobre familia y hacían cosas como muy empíricas, muy básicas, y me parecía como bien, ¿no? lo que hacían. Pero también hay muchos casos de antropólogos que han trabajado para la guerra de Vietnam, una denuncia que estaban como conociendo la organización social, yo creo que el Laos, ¿no? Para poder atacar más eficazmente. Eso es como un caso de ingeniería social. Ojalá que ahora tampoco uno puede como aislarse de lo que se está haciendo en el mundo. Uno tiene que tomar una decisión. Pero también la ingenuidad de la que me referí en el título que no desarrollé, y quizás fue ingenuo pensar en los 70 que nosotros íbamos a conocer para poder quizás un cambio de actitudes como un proceso como normal de aburguesamiento de mi parte, no sé qué significa la madurez. Ahora, en mi caso estoy más allá de lo maduro. Entonces, a cierta etapa de la vida comienza a pensar bueno, ¿qué sigue? Como digo, la vida va a seguir sin nosotros, ¿no? Va a continuar. ¿Qué ideas puede uno dejar a los que siguen? Un poco como lo quieren los padres a los hijos, también un maestro de los estudiantes. ¿Qué es lo que en este mundo que tanto ha cambiado, qué es lo que considero que ha permanecido y que sigue siendo de valor, ¿no? ¿Sí? Porque yo creo que tampoco todo es cambio constante, sí hay cambios, ¿no? Pero ¿cuál es la sustancia? Y sigo yo pensando que tenemos que tener un compromiso con la realidad y tener una idea como de mejorar la realidad. Yo creo que ese es el propósito de la investigación social, no es simplemente qué bonito, qué divertido, no, hay como algo ahí, aunque como en mi participación, pues ahora estoy investigando las danzas, ¿no? Creo que estoy quizás contribuyendo, voy a escribir una propuesta de investigación para una fundación japonesa. Entonces lo que trata de justificar eso es diciendo que pues, la gente misma valoriza sus cosas al ver que alguien se interesa en lo que ellos hacen, en tradiciones y costumbres que no han sido valorizados por la sociedad hegemónica, ¿no? Igual también yo a veces trato de justificar a mí cuál es mi utilidad, ¿no? como ser social.
Pero yo creo que llegamos a hacer reflexiones sobre estas cuestiones, sobre qué estamos haciendo, no sé qué hacer, para qué es, ¿no? Para quién es para el bien, y ahora que es muy difícil definir qué es el bien, ¿no? Yo diría, el bien es pues lo que favorezca la vida. Yo diría, si tengo que una definición mínima del bien es lo que favorece la vida y que va contra la muerte. O sea que un bien es que si vacunan a 1 millón contra la polio, para mí es un bien. O también un bien es que si la gente tenga acceso a bibliotecas, igual son valores como muy occidentales o muy de clase media o lo que quieran, pero de hecho en un momento yo tenía el contacto, algo lo conociste, el maestro Carlos Garza, que cuando trabajaba en servicios sociales era un proyecto muy interesante de bibliotecas municipales de los años 70. De hecho, hace como 10 días encontré en una danza un músico, Rodrigo de la Higuera. Él era de uno de los pueblos donde están esas bibliotecas. Cuando yo en este pueblo, no sé, yo sentí que tenía que como devolverles algo. Entonces yo como conocí a esta persona, a Carlos Garza, los llevé a la oficina para solicitar una biblioteca. Pero un poco como que no querían mucho, lo que querían era tener un espacio para el baile en la fiesta. Que mis valores, que bueno, no son universales, porque pueden ser, todos están muy de acuerdo, muchos de nosotros sobre una biblioteca, pero ellos no. Ya después había un interés en eso de un grupo de personas, pero en ese momento lo que yo pensaba que era el bien, no lo vi en ellos como tal. Entonces es como un asunto muy complicado cuando hablamos de derecho social, porque ¿qué criterio estoy manejando? Vivimos en una sociedad marcada por el autoritarismo, tiene que haber cierta autoridad, pero ¿quién decide y quién soy yo? O sea, que no estoy diciendo que no puedo opinar nada, ¿no? Pero quiero como mencionar esas cosas para decir que es un asunto complicado. Pero quizás el término ingeniería social suena como muy fuerte, suena como esa novela de 1984, pero de hecho yo creo que la investigación social tiene que abocarse a cosas que sí inciden sobre cambios, pero no todos los cambios son buenos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna reflexión? Traigan micrófonos para la próxima vez. ¿Perdón? Traigan micrófonos para la próxima vez. Sí, doctor. Considerando que este evento sobre reflexología metodológica, reflexividad metodológica, tiene dos enunciatarios, digamos, dos receptores en general, los investigadores y los estudiantes de formación, como muchos de los pacientes. Yo le voy a plantear una pregunta referida a los segundos receptores, a los jóvenes que se están formando en diferentes especialidades, ¿verdad?, aquí en esta universidad. Y voy en el marco de este compartirnos sus reflexiones vinculadas con la ingenuidad, con lo ingenuo. Y que parece conectarse en toda su trayectoria de vida, que debió iniciar muy joven, con el compartir ese sentido de lo cómico que le llevó a reír y nos hizo reír, al menos a mí, en relación a la anécdota del perro, donde parece ser que el doctor, siendo muy joven, se trasladó a su país y ahora se parece más a los mexicanos.
o tiene bastante, ¿sí? Se integra a nuestra cultura, ¿sí? Y en ese marco le pregunto, ¿qué le llevó a llegar aquí y a quedarse, a fusionarse con lo mexicano? Y en ese marco, ¿qué le diría a los jóvenes que se están formando sobre por qué, para qué permanecer en una profesión tan compleja como la suya, para lograr algo así como trascender o lo que planteaba la maestra acerca de la ingeniería social y lograr un impacto, un reflejo productivo hacia lo social, que yo creo que es lo que se preguntan los jóvenes, se están formando para. Entonces, asumiendo que debe tener un optimismo, una vitalidad muy fuerte para haber permanecido en un país que no es el suyo de origen, integrarse en una cultura, y bueno, de ahí, ¿qué nos dice y qué le dice a los jóvenes el futuro? Cuando me preguntan cómo llegué aquí, siempre digo en camión. Y bueno, me casé aquí, ¿no? Eso fue una tuve para quedarme, ¿no? Y me fui haciendo la vida aquí. Un aspecto también de mi vida. Sí, pero un aspecto también que cuando hablaba del cambio, del revolucionamiento, la crisis de los 80 fue una época muy complicada porque muchos de nosotros que trabajábamos en universidades teníamos que ganar la vida por otros medios que no nos alcanzaban, ¿no? No había el Sistema Nacional de Investigadores. En un momento yo decidí que iba a regresar a vivir en Estados Unidos y intenté y duré como 3 meses y no soportaba, ¿no? Y no podría vivir, no creo que podría vivir en Estados Unidos. Estoy como me siento como desadaptado ahí, ¿no? Entonces quizás porque mi tipo de personalidad, no sé si soy tan optimista, a veces sí, igual es como, ¿cómo se llaman esas personas que van y van, ¿no? Soy un poco más estable, no soy como tan optimista, me cuesta, ¿no? Pero quizás era más optimista antes. El ambiente que describí en los 70, sentí como que había como más optimista para una sociedad mejor, como decía, unos pensaban con las reformas que estaban haciendo, ¿no? El llamado populismo, otros creían en la revolución. Yo como tengo mis ideas políticas, pero no soy como de ser miembro de un partido de algo así, pero yo sé cómo debo de votar. Creo que sé quiénes son los malos de la película, pero en fin, no, eso es como muy personal, ¿no? No sé si entendí todo lo que es la cultura mexicana. Yo creo que nadie entiende. Entendí algunas cosas y ella entiende, creo yo, ¿no? Es como, pues creo que entiendo español, pero también se dan cuenta que de repente se me sale algo como raro, que es como un extranjero, que tengo muchos años de hablar la lengua y soy como muy estudioso con la ortografía y la lengua escrita. O sea que uno aprende, uno asimila ciertas cosas, pero nunca de manera completa. Y también, bueno, no sé, también, en parte, yo vengo de una región étnica de Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos. Yo soy la primera generación de habla inglesa en mi familia y mis ancestros llegaron a lo que es Estados Unidos en el siglo XVIII, ¿no? Vengo de una región de la habla francesa. Acabé haciendo el doctorado en Francia, ¿no? Pero es un poco, también me identifiqué con los indígenas que yo estudiaba, pero ellos no pudieron ir a hablar de su lengua, ¿sí? O sea, que había como una cuestión como étnica en mí,
Y quizás al fondo soy muy conservador, ¿no? De querer conservar algo de mi pasado, de mi familia, mis otros hermanos, varios de ellos se asimilaron a la vida norteamericana y yo quizás por circunstancias particulares de mi infancia y mi psicología me resistí. Cuando jugábamos de niños a los 7 años, yo nunca quería ser el vaquero, yo quería ser el niño. Y yo hacía arcos y flechas, pero con plumas, porque vivía en el campo de unos pollos y guajolotes, y yo buscaba. Y iba al bosque y así hacía mis arcos, y los pintaba, y hacía mi tienda, y nunca quería ser el vaquero. Ser como un tipo raro. Entonces siempre como daba la contra, entonces me decía, ¿cómo? Si todos tenemos que venir acá y tú estás allá, mi familia, ¿no? Pero pues no, aquí estoy, hasta no me hice mexicano antes, porque antes me obligaban a renunciar a la otra nacionalidad. Ahora México se reconoce. Y me parece como, es horrible. Las veces que tengo que ir a la embajada americana, veo la cola de gente que tiene la visa, que es tan humillante, ¿no? Y además te toman como traidor. Conozco a alguien que renunció a la nacionalidad, entonces pues la tienen como bajo sospecha, como un traidor. Son como muy particulares sus hombres de nacionalidad. O sea que a veces yo puedo hablar como norteamericano, pero muchas veces no. Es como una cuestión de identidades cruzadas. Entonces, sí, de hecho, sí me identifiqué mucho con las personas que estudié en el campo, que estaban en mi sureño, que yo vi en mi grupo de origen. O sea que en la reunión yo crecí, del francés, de las personas mayores de 5 años de sureño, como los pueblos indígenas en México. Se tuvo uno que modernizar, adoptar la cultura nacional. Es un poco que no soy como muy adepto en manejarse teóricamente, pero la cuestión de la hegemonía y la superioridad, ¿no? Entonces quizás una en la investigación, yo creo que cada persona se reacciona y tiene resistencias como diferentes, como por circunstancias. Pero por ejemplo, yo en la universidad conocí a un estudiante de intercambio de México, creo que los mexicanos en el hospital, pues yo en México, que sobrevivimos y 4 de nosotros llegamos y quedamos en su casa con 15 días, pero eran 12 y 12. Y entonces volví como 2 años después, y luego en el 66 decidí que había estudiado francés, pero entonces tomé el español como optativo, y entonces pues al acabar la universidad vi que había cursos de verdad para poder la filosofía y acabé, luego las 6 semanas, acabé 6 meses, pero ya estuve quedando aquí, tuve que trabajar, haciendo algo, me casé y me quedé. Tengo una vida normal. Bueno, eso nos recuerda que siempre hay algo en nuestra historia personal que nos lleva a hacer lo que hacemos. Siempre, bueno, es una de las reflexiones que hago con mis estudiantes, que uno está en donde está por alguna razón en especial y que tiene que ver a veces con experiencias que uno ha tenido pues en su vida, y ahora lo confirmo, que es interesante escuchar esta reflexión del Dr. Robichaud. No sé si hay algún otro comentario, pregunta. Sí, un poquito acercado. Gracias, muchas gracias por tan interesante conferencia. Yo tengo una pregunta acerca de una tensión que se dio en la conferencia y que subyace en una tensión de las ciencias sociales contemporáneas
y que tal vez no se resolvió abiertamente. Y me refiero fundamentalmente a la tensión entre dos tradiciones epistemológicas y que tienen repercusiones metodológicas. Por ejemplo, en particular, como un legado del positivismo, un mito del positivismo, nos enseñaron que la realidad existe, que los datos existen y que el investigador, el científico social va y los toma, pero como si fuera un elemento externo y que uno puede llegar y tomar una foto y hacer un mapa uno a uno y entonces la realidad va a estar tomada. Sin embargo, también fue muy interesante en su exposición la reflexividad acerca de nuestro propio trabajo. Y aquí es la otra vertiente del pensamiento contemporáneo. Sí, los dos son contemporáneos, pero se contradicen en alguna medida. Entonces se dice que ahora, por ejemplo, una de las tradiciones de antropología postmoderna va al extremo, incluso al extremo radical de decir el investigador solamente puede saber lo que a él le afecta de la realidad. Y entonces hay muchos trabajos donde es una autobiografía, autorreflexión antropológica acerca de una realidad que se dice no se puede conocer. Entonces tenemos dos posiciones antagónicas y bueno, sería muy interesante ver después de más de 40 años de reflexión qué es lo que nos puede opinar acerca de esto. Gracias. A lo mejor soy como pragmático. Entonces, en un país como el nuestro, para poder trabajar, tienes que, que está la cuestión del mercado, ¿no? O sea, que no estoy diciendo todo el mercado, ¿no? Bueno, quizás sí, pero es real. Entonces, yo tengo que producir algo como investigador que interese a otros. Entonces, en un país que tiene necesidades, o sea que, pues sí, cuestionar la realidad, o sea, lo que dices, una autorreacción a un grado que, bueno, entonces, ¿quién va a comprar eso? O sea, pues yo creo que por un momento la gente compra algo novedoso y estamos en una etapa en que, bueno, no sé en qué etapa estamos, ¿no? O sea que con la vuelta al poder del PRI, pues como la estrategia va a ser como a ver cómo nos puede comprar para que no demos mucha lata. Se dijo que con así va a haber más fondos. Bueno, pues entonces vamos a decir, no, deberíamos, pues hay que aprovechar lo que hay. Entonces lo mismo como quién que producimos, que tampoco quiero sonar como, bueno, tengo que producir un producto y como en el consumo, pero o sea, que como los que fabrican cosas y que están buscando por la publicidad y vender algo, es como que hacer algo o plantear proyectos que interesen a personas que nos pueden financiar con el gran riesgo o también con distintos grados de comprometernos o qué tanto estamos dispuestos. Yo no puedo decir, yo iba a decir, yo no puedo trabajar esto, porque yo éticamente, pero para mí resulta como muy difícil decir lo que es ético para mí no lo es para el otro. No quiero sonarme como relativista, pero como hay cosas que son como muy personales y somos como diferentes, ¿no? Vuelvo a lo mismo, que la vida vale más que la muerte, ¿no? Pero quizás lo que destaque es mi formación, que no cuestionamos eso, no ha estado por pero puede ser a tal extremo que estamos como paralizados y no hacemos nada, ¿no? Y hay toda una historia de personas que descubrieron cosas. Yo en mi caso, uno de los hallazgos que tuve fue con estadísticas, pero muy pocas, o sea que eran datos del registro civil. Y en el registro civil ponían la edad de la mujer a sus hijos y ponían si era el primero, segundo, tercer hijo. Entonces,
Quería que preparar una ponencia para un evento sobre historia, investigaciones sociohistóricas sobre Tlaxcala, ¿no? Que fue un evento que duró como 3 años, porque al hacer una cosa cada año, pues se les acaba el proyecto, ¿no? O sea que ya tienes que esperar un rato para decir, ya se acabó esto. Pero estaba yo haciendo la ponencia la noche antes y comencé así, creo que ni siquiera con calculadora, porque eran caras, no había tanta cosa disponible. Entonces descubrí que en el periodo entre 59 y 65, que comparé con 70 a 75, tenían un caso 50 mujeres y el otro 46, que las mujeres tenían sus hijos en un promedio 3 años y medio antes. O sea que las mujeres más jóvenes estaban pariendo a los 17.5 años en promedio, mientras que las mujeres que tuvieron sus hijos entre 59 y 65, a los 19 años. Entonces digo, ¿cómo es posible? Todo el mundo sabe que antes las mujeres se casaban muy jóvenes. Tengo una bisabuela que se casó a los 13 años, ¿no? Pues es como, pero entonces fui leyendo con ese dato, entonces no tenía como base teórica o ningún concepto para descubrir eso, pero cuando fui al doctorado de Europa, tuve acceso a bibliotecas más nutridas, pues vi que lo mismo pasó en Inglaterra en la Revolución Industrial, que al tener acceso al trabajo asalariado, tanto hombres como mujeres comenzaron a casarse más jóvenes porque no tienen que esperar heredar tierra para poder fundar una familia, y que además se bajaron las tasas de soltería permanente. O sea, que en tiempos antiguos en Inglaterra había muchos que no se casaban, que pedían con tierra. Bueno, la situación que yo he estado estudiando era diferente, porque para formar una familia, lo que trabajé en mi concepto de sistema familiar mesoamericano, no tenías que tener casa para casarte, porque robabas a la novia y ibas con tus papás, y yo fui a visitar una comadre y me decía, pues Federico se robó a Norma ayer. Y entonces toda la costumbre de que lo que tiene que hacer la nuera en la casa es, lo primero que hace es hacerle atole, ¿no?, a los suegros. Entonces yo fui observando una serie de cosas sin tener como descubrimientos como por accidente. Y luego leí, mira, han escrito sobre esto, ¿no? O sea que como también pudo haber puesto en mi título ignorancia, igual como no estaba como tan cargado teóricamente, ¿sí? Ahora, por eso dije que mi proceso de maduración como investigador fue muy lento. Igual haber sido más rápido, pero tampoco como que tenía sesgos que me obligaban a ir. Era como una formación muy, pues, que preguntaron, ¿tú hiciste a combinarme a la libre? ¿No? Pero tuve mucha libertad para ver y investigar lo que me fue como interesante. Creo que fue un privilegio. Y es muy difícil encontrar situaciones así ahora, ¿no? Ya las cosas son mucho más como estructuradas y controladas. O sea que el caos puede ser como muy productivo, ¿no? Hasta cierto punto, y pueden hacer muchas cosas. Pero entonces, esa experiencia de haber descubierto cosas como sin cuestionar demasiado, mira esto, ¿no? Y con estadística, ¿no? O sea, me gusta la estadística, no estoy hablando de cosas sofisticadas que la regresión lineal, no sé qué es esto, pero hace con cambios iguales. Y básicamente es un elemento que yo he educado como antropólogo. Entonces, ahora sí creo que hay, por ejemplo, yo llegué al campo y tenemos una carta de presentación del obispo y del gobernador. Y claro que llegamos con eso fácil. Entonces, tengo que cuestionar muchas cosas. Hoy en día no son como listos como adecuadas. No mencioné todo eso de la profecía. Pues
yo creo que nos deja ver muchas cosas de este proceso de investigación, estas experiencias por las que va uno transitando y tiene que tomar decisiones, y que en la distancia uno reflexiona si fue lo mejor, y además ahora ya no nos funcionan esos esquemas. Pues no me queda más que agradecerle al doctor David Robichaud que nos haya ilustrado con sus experiencias en el trabajo de campo desde su disciplina, que es la antropología, desde los temas que usted estudia, pues el haber compartido parte de estos 40 años de trabajo intenso, me imagino, y pues agradecerle también los aportes que ha hecho al conocimiento en sus líneas de investigación, la familia, el parentesco, bueno, ahora las danzas, que también vemos cómo se van moviendo las líneas de investigación al paso de los años, ¿verdad? Cómo nos va llevando el camino hacia otros lugares dentro de la investigación social. Pues a nombre de la Universidad de Colima, el Centro Universitario de Investigaciones Sociales y la Facultad de Letras y Comunicación, le hago entrega de esta constancia a manera de agradecimiento por haber compartido esta suculenta canasta de dulces típicos de Colima. Una foto. Muchas gracias por habernos acompañado. Les pedimos que se queden con nosotros. Vamos a tener un concierto de inauguración a las 7 de la noche con el grupo Litoral, y ojalá puedan seguirnos acompañando a partir de las 10 de la mañana del día de mañana, que sigan las mesas de trabajo. Mañana tenemos como invitado al doctor Crox de la Universidad de Yucatán, y al doctor Fernando Nava del Instituto de Investigaciones Antropológicas el viernes. Ojalá nos acompañen estos 2 días de trabajo. Gracias.